La oración es una de las prácticas más universales en la experiencia espiritual de la humanidad. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha sentido la necesidad de conectarse con algo más grande, buscar ayuda divina, agradecer, pedir dirección o simplemente expresar lo que hay en su corazón. En el cristianismo, sin embargo, la oración no es un ritual vacío ni una costumbre heredada, sino una comunicación viva y real con el Dios Creador. Es un diálogo íntimo, donde no solo hablamos, sino también escuchamos, no solo pedimos, sino que también nos rendimos y adoramos. Este relato tiene como objetivo explorar la profundidad de la oración como una verdadera comunicación con Dios. Analizaremos qué es la oración según la Biblia, cómo oraron los grandes personajes de la fe, qué obstáculos pueden surgir y cómo superarlos, y de qué manera la oración transforma la vida del creyente y su relación con el mundo. Porque orar no es simplemente hablar al cielo, es entrar en la presencia del Dios vivo. ¿Qué es la oración? Definición básica. La oración, en su esencia más simple, es hablar con Dios. No requiere un lenguaje elaborado, un lugar específico o una posición corporal determinada. Se puede orar en silencio o en voz alta, de pie o de rodillas, en una iglesia o en el camino al trabajo. Lo importante no es el formato, sino la intención del corazón. Oración como diálogo. Muchas veces pensamos que orar es solo presentar nuestras peticiones a Dios, como si Él fuera una especie de asistente celestial. Pero la verdadera oración incluye escuchar. Dios también habla, a través de su palabra, del Espíritu Santo, de otras personas o de circunstancias. Como cualquier relación profunda, requiere tiempo, sinceridad y escucha activa. El modelo bíblico de oración. Jesús enseñó a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, Mateo 6, 9-13. En esta oración modelo, Jesús nos muestra varios elementos esenciales: adoración, santificado sea tu nombre, rendición, hágase tu voluntad, dependencia, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, confesión, perdona nuestras deudas, y protección, líbranos del mal. Orar es relacionarse con Dios. Una relación íntima. Dios no busca una religión, sino una relación. Desde el principio, el propósito de Dios con el ser humano fue la comunión. En Génesis, vemos a Dios caminando con Adán y Eva en el huerto. Esa intimidad fue interrumpida por el pecado, pero restaurada por Jesucristo. A través de la oración, podemos volver a experimentar esa cercanía. Dios como Padre. Jesús revolucionó la oración al enseñarnos a llamar a Dios Padre. Esta cercanía no existía en otras religiones. No hablamos con un juez distante, sino con un Padre amoroso que nos conoce y nos cuida. Romanos 8:15 dice que hemos recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Confianza y honestidad. En la oración no necesitamos fingir. Dios ya conoce nuestro corazón. Podemos llorar, enojarnos, dudar, alegrarnos, y expresarlo con sinceridad. Los salmos están llenos de oraciones crudas, emocionales y reales. Dios no se escandaliza por nuestra humanidad, Él la abraza y la transforma. Ejemplos de oración en la Biblia. Abraham, oración de intercesión. Cuando Dios le reveló que destruiría Sodoma, Abraham se acercó y intercedió por los justos que pudieran habitar la ciudad, Génesis 18, 23-33. Con humildad pero con osadía, habló con Dios como un amigo. Esto muestra que la oración puede cambiar destinos. Moisés, oración de liderazgo. Moisés constantemente oraba por el pueblo de Israel. En Éxodo 33, 11, se nos dice que hablaba con Dios cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Su oración no era solo pedir cosas, sino buscar dirección, consuelo y fuerza para liderar. David, oración de adoración y quebranto. Los salmos son una colección poética de oraciones.
David ora en momentos de victoria y de fracaso. Su oración en el Salmo 51, después de su pecado, es un ejemplo poderoso de arrepentimiento genuino y deseo de renovación interior. Jesús, vida de oración. Jesús, el Hijo de Dios, oraba constantemente. Antes de elegir a sus discípulos, Lucas 6 y 12, en el Getsemaní, Lucas 22, 39-46, en la cruz, Padre, perdónalos. Su ejemplo nos enseña que incluso él necesitaba mantener una conexión constante con el Padre. Propósitos de la oración. Adoración y alabanza. La oración no es solo para pedir. Es también para adorar a Dios por quien es. A través de la alabanza, reconocemos su grandeza, su santidad, su soberanía. Esto nos pone en la actitud correcta, humildad y asombro. Confesión y limpieza. La oración permite abrir el corazón y confesar nuestras faltas. 1 Juan 1, 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. La oración nos purifica, nos libera de la culpa y nos reconcilia con Dios. Petición y dependencia. Dios quiere que le pidamos. Jesús dijo, pedid, y se os dará, Mateo 7, 7. Esto no es manipular a Dios, sino reconocer que dependemos de Él en todo: salud, provisión, sabiduría, protección. Intercesión por otros. La oración no debe centrarse solo en uno mismo. Interceder es ponerse en el lugar del otro, clamar por sus necesidades. La iglesia primitiva oraba unos por otros, y eso trajo milagros y unidad. Escucha y dirección. Orar también es esperar. Dios guía, consuela y responde. A veces habla a través de su palabra, otras veces con paz interior, otras a través de alguien más. Aprender a escuchar es esencial para una oración madura. Obstáculos en la vida de oración. Falta de tiempo o prioridades. Muchos creyentes no oran porque dicen no tener tiempo. Sin embargo, siempre hay tiempo para lo que realmente valoramos. El problema no es el reloj, sino el corazón. La oración debe ser prioridad. Distracciones y rutina. Vivimos en una era de distracción constante. Teléfonos, redes sociales, ruido. Todo compite por nuestra atención. Orar requiere apartarse, buscar un lugar tranquilo, entrenar el corazón para enfocarse. Pecado sin confesar. El pecado interrumpe la comunión con Dios. Aunque Él siempre está dispuesto a perdonar, si persistimos en vivir en desobediencia, nuestra oración se vuelve vacía. Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Duda o incredulidad. Santiago 1, 6 advierte que quien duda es como una ola del mar, inestable. Orar con fe no significa que Dios hará todo lo que pedimos, pero sí confiar en que Él sabe lo que es mejor y tiene el poder para actuar. La oración transforma. Transforma al que ora. Más que cambiar las circunstancias, la oración cambia al orante. Nos hace más sensibles, humildes, dependientes. Nos da paz. Nos alinea con la voluntad de Dios. Transforma situaciones. La Biblia está llena de ejemplos de oraciones que movieron la mano de Dios: sanidades, liberaciones, provisiones, protección. Aunque Dios es soberano, ha elegido actuar en respuesta a la oración de su pueblo. Transforma relaciones. Orar por otros nos libera del resentimiento, del egoísmo y del juicio. Nos lleva a amar más, a comprender, a perdonar. También une matrimonios, fortalece amistades y sana heridas. Diferentes tipos de oración. Oración privada. Jesús enseñó a orar en secreto, Mateo 6, 6. Allí, en la intimidad, nacen las oraciones más sinceras.
No necesitamos audiencia, solo sinceridad. Oración en grupo. La oración colectiva tiene un poder especial. Mateo 6 y 19 dice que si dos se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, será hecho por el Padre. La Iglesia crece cuando ora unida. Oración de guerra espiritual. Efesios 6 y 12 nos recuerda que nuestra lucha es espiritual. La oración es también una herramienta de guerra contra el enemigo. Clamamos por liberación, rompimiento de cadenas, protección. Oración contemplativa. Es una forma de oración silenciosa, donde simplemente se está con Dios, sin muchas palabras. Se contempla su presencia, se disfruta su paz. Es descanso para el alma. El poder de una vida de oración constante. Perseverancia en la oración. Jesús contó una parábola sobre una viuda insistente, Lucas 18, 1-8, para enseñar que debemos orar sin desmayar. La oración no siempre tiene respuestas inmediatas, pero forma nuestro carácter. Disciplina y hábito. Así como comemos a diario, necesitamos orar a diario. La oración no debe depender del ánimo. Es una disciplina espiritual, y como tal, se cultiva con intención y constancia. La oración como estilo de vida. 1 Tesalonicenses 5 y 17 dice, orad sin cesar. Esto no significa estar todo el día con los ojos cerrados, sino vivir en una actitud constante de conexión con Dios, consultarlo en cada decisión, agradecer en todo momento. Testimonios de oración efectiva. A lo largo de la historia, hay innumerables testimonios del poder de la oración. Familias restauradas, personas sanadas, decisiones dirigidas, corazones transformados. En la vida personal. Muchos creyentes pueden contar cómo Dios les respondió en momentos de crisis. A veces no con lo que esperaban, pero siempre con lo que necesitaban. La oración no es magia, pero sí es milagrosa. En el avivamiento espiritual. Todos los grandes avivamientos de la historia comenzaron con grupos de oración. Dios derrama su poder cuando su pueblo se humilla y ora, 2 Crónicas 7 y 14. En conclusión, la oración es mucho más que una práctica religiosa. Es la expresión más profunda de nuestra relación con Dios. En ella, somos transformados, escuchamos su voz, recibimos dirección, consolación, fuerza y propósito. La oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Una vida de oración constante es una vida de poder, de paz y de propósito. En medio de un mundo ruidoso y distraído, aprender a orar es volver al centro, a Dios mismo. La invitación está abierta. El Padre está esperando. Solo queda que tú digas, Señor, aquí estoy. Hablemos.